Bien, hermanos, entonces vamos a ir a nuestra enseñanza de hoy, nuestra predicación de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a explicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a leer primero el texto de Efesios 1, 18 al 20. Dice el texto: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y a las cuales las riquezas de la gloria de su heredad en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, agradecidos porque has sido muy bueno con nosotros. Nos has mostrado, Señor, que tú obras para bien nuestro, con poder, Señor. Gracias por esa conferencia que hemos tenido. Gracias por los hermanos que han dado, Señor, de sí, hasta no tener nada. Gracias, Señor. Bendícelos, por favor, que ellos puedan ser recompensados conforme a las riquezas de tu gracia. Y que en este sermón, Señor, podamos también ser nosotros edificados. Que podamos entender que la gracia irresistible tuya es poderosa, es soberana, omnipotente, inmanente. Gracias, Señor, por esta doctrina. Llama a algunos eficazmente en esta mañana, aquellos que han venido de visita, para que vengan a ser súbditos tuyos, hijos tuyos, Señor. Llámalos con eficacia, con eficiencia, con efectividad, para que vengan a conocer de tu palabra, de tu verdad, y sean siervos tuyos para tu gloria. Pero también te pido que ayudes al predicador, Señor. Dale poder y dale pasión para que pueda encender los corazones, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y aquellos que han sido regenerados, para que puedan vivir para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Queridos hermanos, quiero recordar lo que hemos ido viendo después de la conferencia y quiero hacerlo a través de unas imágenes. Es lo que hemos ido viendo. Esta es la primera imagen. ¿Qué representa esta imagen? ¿Qué doctrina? Las doctrinas de la gracia es nuestro título, ¿recuerdan? Creo que ahora las doctrinas se fueron, solo está la gracia irresistible. ¿Qué representa esta doctrina? ¿Quién me puede ayudar? Depravación total. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. No puede hacer absolutamente nada. Efesios capítulo 2, versículo 1. Muerto en sus delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, todos nosotros, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos en sus delitos y pecados, estaban ciegos, sordos, mudos, y no podían hacer nada para poder entender o encontrar al Señor, absolutamente nada. Siguiente imagen. Hemos visto también como punto número 2, la elección incondicional. Así muertos, Dios tuvo que elegirnos antes de la fundación del mundo y a otros dejarlos en su condenación. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser hallados hijos suyos, con un propósito de ser santos y sin mancha. ¿Recuerdan? Y la tercera doctrina que ya hemos visto, la expiación limitada. Cristo murió en la cruz con nombre y apellido, expió mi pecado y tu pecado con nombre y apellido. Cristo no vino a morir por todo el mundo. Cristo vino a morir por su iglesia, por sus elegidos, por sus santos. La expiación limitada. Esto fue hecho por ti con nombre y apellido. Y hoy, hermanos, vamos a ver esta cuarta doctrina. La gracia irresistible. Y el mejor ejemplo es Lázaro, como vamos a ver. Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Entonces empecemos. Gracias, Mario. Empecemos con esto, con esta doctrina. La gracia irresistible. Otro nombre para esto es el llamamiento eficaz.
gracia irresistible o llamamiento eficaz. Quiero darles primero una definición. La gracia irresistible enseña lo siguiente, que los elegidos por aquellos quien Cristo murió y expió sus pecados, a quienes el Espíritu Santo eficazmente aplica dicha gracia, por ellos y solamente por ellos Cristo murió, y solo a ellos la gracia eficaz es aplicable a su vida, y no puedes resistirse a dicha gracia. En pocas palabras, hermanos, la gracia irresistible es solamente aplicado a aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo, por quienes Cristo murió y además Él resucitó de los muertos. Y obviamente, ¿qué es gracia? ¿Quién sabe qué es gracia? Es una palabra muy usada. Un regalo, un favor inmerecido, un don gratuito. Dentro de esta clasificación, hermanos, existe la gracia común. ¿Qué es gracia común? La gracia común es el favor que Dios da a toda su creación. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículo 45, vamos a ver cómo Dios derrama su gracia común a toda su creación. Dice Mateo 5, versículo 45, el Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Esa gracia, hermanos, es la gracia común. Dios da gracia común al impío y al creyente. Hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Esa gracia es la gracia común, dada para todos. Pero hay una gracia, un regalo inmerecido, específico, especial. Y eso solamente es dado a sus escogidos. Y esa gracia especial, ese favor especial, ese favor inmerecido, gratuito, es la gracia de la salvación. Miren Romanos 11, 5 al 6. Romanos 11, 5 al 6. Dice el texto de la siguiente manera: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, un grupo pequeño, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Esa es la gracia específica, que tiene que ver con nuestra salvación. Un llamamiento específico, un llamamiento que es, hermanos, a sus escogidos, no es general. Debemos también definir qué significa irresistible, porque aquí podemos ver eso, ¿verdad? Gracia irresistible. ¿Qué significa irresistible? Que resulta muy difícil o resulta muy imposible rechazar o evitar. La gracia irresistible de Dios es imposible de evitar, especialmente aquellos que son escogidos de Dios. La gracia irresistible quiere decir entonces que Dios aplica ese llamado eficaz a aquellos a quienes Dios mismo escogió desde antes de la fundación del mundo, por quienes Cristo murió, a quienes Cristo mismo resucitó. Y es lo que hemos visto en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20. Si volvemos al texto, Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20, podemos ver aquello. Miren el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 18. Lo primero que Dios debe hacer en nuestra vida es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Debe dar luz a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ciegos espiritualmente, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La gracia irresistible tiene un sinónimo, les decía, el llamado eficaz. Dios nos ha llamado, ¿sí? Y ese llamado es eficaz, eficiente y efectivo. Nadie puede resistir a ese llamado, ni nada puede resistir a ese llamado. A las riquezas de su gloria, de la herencia, versículo 19, y la cual, la supereminente grandeza de su poder. Esa palabra, hermano, supereminente grandeza de su poder, puede también traducirse la sobrepasada grandeza de Dios, de su poder. La sobrepasada grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí está lo interesante, el poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios Padre. ¿Qué nos está enseñando estos versículos?
La misma fuerza poderosa, el mismo llamado eficaz, eficiente y efectivo que tuvo que efectuarse en Cristo Jesús para resucitarlo de los muertos, la misma fuerza poderosa, hermanos, debe efectuarse en tu vida y en mi vida para resucitarnos de los muertos que estamos en Cristo Jesús. La misma fuerza. Por eso a veces estamos, hermanos, en contra de aquella caricatura que han hecho de Dios, de ese Dios miserable que está tocando la puerta de tu corazón y que si no le abres la puerta de tu corazón, Él se va a poner a llorar y sigue tocando y te está diciendo: por favor, ábreme la puerta de tu corazón. Por eso estamos en contra con esa doctrina, hermanos, porque Dios es omnipotente, soberano y todopoderoso, y Él hace lo que quiere cuando quiere, con el poder que ha resucitado a Cristo. Con el mismo poder nos llama, con un llamamiento eficaz, eficiente y efectivo. Esa palabra dinamis, poder, dinamita, dunamis. Esa palabra es interesante. Es sacar de la nada. Es transformar todo de golpe. Es con este poder sobrepasado, sobrenatural, misterioso en algún sentido, que tuvo que actuar. Y tuvo que decir: Mario, ven fuera, y Mario salió fuera. Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. El mismo poder que usó Dios para resucitar a Jesucristo, ese mismo poder obra, actúa en nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, para luego cambiarnos de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y entonces podemos decir: ahora sí quiero creer. Ese poder, hermanos, solo lo tiene Dios. No es como algunos han caricaturizado a ese Dios que está triste y está totalmente mal, pidiéndote: por favor, abre la puerta de tu corazón, quiero entrar y cenar contigo. No, 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 hermanos. Dios no pide permiso. Si Dios quiere, va a tumbar la puerta y va a entrar, porque es omnipotente y todopoderoso, soberano. Ese es el Dios de la Biblia. El otro Dios es un Dios que se ha hecho el hombre a su imagen y a su semejanza, y es una caricatura de Dios. El Dios que yo honro, el Dios que yo vengo a adorar, es este Dios omnipotente, soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere, con el mismo poder que ha resucitado a Cristo. Con el mismo poder me resucitó a mí. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos, y es al Dios que venimos a adorar el día de hoy. ¿Quién puede resistir a tan grande poder? Un poder sobrenatural, un poder supremo de Dios. Edwin Palmer, un teólogo, dice: esta es la misma fuerza poderosa que utilizó cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Y lo sentó, no solo lo resucitó, lo sentó a la diestra en el cielo. Expresemos a este Dios nuestra gratitud en el día del Señor, por esa gracia irresistible. Porque sin esa gracia irresistible nadie puede ser salvo, nadie, hermanos. El Espíritu Santo opera de tal manera, dice, sobre el pueblo escogido de Dios, que son llevados al arrepentimiento y a la fe, son hechos hijos de Dios por ese llamado eficaz, por ese llamado eficaz y por esa gracia irresistible. Este cambio vital, dice, se efectúa mediante el poder de Dios, el toque de Dios. Quizás sea misterioso, pero ese toque de Dios es real, demostrado de forma visible en la vida de los hermanos. La Confesión de Fe de 1689, en el capítulo 10, párrafo 1, dice: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente, eficientemente y efectivamente por su palabra y a través del Espíritu Santo, así sacándolos del estado de pecado y de muerte en que se encuentra cada uno, llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvar sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándolos el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades por su poder omnipotente, induciéndolos a lo que es bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con toda libertad. No, Dios no los obliga, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacer todo aquello. Algunos que han caricaturizado los atributos de Dios dicen que nosotros
decimos al impío o al incrédulo que Dios lleva a ese impío a la fuerza. No, Dios no lleva a nadie a la fuerza. Lo que Dios hace es cambia su corazón de piedra por uno de carne. Y entonces este hombre o esta mujer quiere ser esclavo voluntario de Dios. ¿Acaso no ha pasado eso con nosotros? Cuando Dios ha cambiado el corazón de piedra que teníamos, el corazón incrédulo que teníamos, y entonces hemos visto, Dios ha alumbrado nuestros ojos, hemos querido decir: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí, llévame a mí, te entrego mi vida, mi ser y todo lo que soy. Sí, fue misterioso porque no sabemos cuándo fue. Quiero decir, no sabemos, dice Juan capítulo 3, cómo sopla el viento. Pero sucedió porque se ve la evidencia en tu vida. Hay evidencia en tu vida que has cambiado. La confesión de Westminster también apoya esta doctrina, y la confesión belga dice en el artículo 22: para obtener un verdadero conocimiento, el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe sincera. Cuando Dios lleva a cabo esto con los predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, los lleva de tal manera, dice el texto, que no solo hace que se le predique exteriormente el Evangelio y que se le alumbre poderosamente su inteligencia a fin de que llegue a comprender y distinguir rectamente las cosas, y además Dios penetra hasta las partes más íntimas del hombre o de la mujer con la acción poderosa de Dios mismo. Un teólogo dijo: la voz de Dios es irresistible. Dicha voz opera activamente. La voz de Dios es irresistible porque Dios mismo, escuchen bien esto, es irresistible. Nadie puede resistirse a Dios mismo porque Él mismo intrínsecamente es irresistible. ¿Por qué? Porque es omnipotente y soberano. Omnipotente porque todo lo puede hacer. Soberano porque está sobre todo. Por eso su voz es irresistible. Porque Dios mismo es irresistible. Nadie puede resistir a la voz poderosa de Dios. ¿Quieren ver un ejemplo? Juan 11:43, el ejemplo que hemos citado. Esa voz poderosa de Dios que actuó en Cristo mismo resucitándolo de los muertos y lo llevó a la diestra de Dios. Esa misma voz, ese mismo poder actuó en este hombre llamado Lázaro. Juan 11:43. Habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió afuera. No le dijo: Señor, estoy muerto hace muchos días, no voy a poder salir porque yo ya estoy oliendo feo. No, Lázaro salió. De la misma manera, hermanos, cuando Dios nos llama por nombre y apellido, nosotros salimos de lo muerto que estamos y resucitamos para vida, para vivir lo que para vivir lo que Cristo quiere que vivamos, ya no lo que nosotros queremos. Y Lázaro salió. Hechos capítulo 9, versículo 47, el segundo ejemplo. Hechos 9:47. Vamos a ir a Hechos 9:47. Dice el texto, Hechos 9, 4 al 7. Hechos 9, 4 al 7. Dice el texto: y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora escucha bien esto. ¿Cómo estaba Saulo? Temblando y temeroso ante la presencia de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: Saulo, Saulo, déjame entrar a tu corazón, quiero morar contigo. ¿Eso le dijo? No, el Rey de Reyes le dio una orden: levántate y entra a la ciudad.
Ese es el Dios que venimos a adorar, hermanos. No aquel que está fuera de la puerta rogando a que entre a tu corazón. Ese Dios es una caricatura que han hecho. Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No, ahora es al revés. Es el Señor quien es el empleado en esa teología de la caricatura. ¿O no has visto? Levanten la mano los que quieren recibir a Cristo. Nadie te está mirando. Levanta la mano el que quiere recibir a Cristo. Levante la mano. Qué bueno que hayas levantado tu mano. ¿No has visto eso? Es una caricatura de Dios. Eso es más misticismo que otra cosa. Cuando yo estaba en esa iglesia que he crecido y también he nacido, nos decían a nosotros los misioneros que debemos ponernos atrás o un poquito cerca y levantar la mano para que los demás también se animen a levantar la mano, porque solitos no podían hacerlo, tenían vergüenza. Claro, en ese tiempo yo creía eso, porque no tenía un conocimiento bíblico. Y claro, yo decía, está bien, voy a levantar la mano para que los demás de atrás se animen, y levantaba la mano. Y el misionero o el predicador o el pastor decía, qué bueno, amén, que hayas levantado tu mano. Allá hay otro, allá hay otro. No, hermanos. Por eso es importante entender la gracia irresistible de Dios. Jesús no está en la puerta de tu corazón tocando como un mendigo y llorando y diciendo, déjame entrar a tu corazón. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese puede ser tu Dios que te has hecho a la imagen y semejanza tuya. Ese puede ser tu Dios, pero no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el Dios de la Biblia, que da órdenes, levántate y ve, y se te dirá lo que vas a hacer. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios. Y nosotros unos simples gusanos, unos simples mortales y pecadores. Miren cómo reaccionó Saulo, aquel fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, el mejor de los hebreos. ¿Cómo reaccionó? Miren, y cayendo a tierra, cayó. ¿Por qué cayó a tierra Saulo? Porque vio la gloria de Dios, el resplandor de su santidad, y oyó la voz poderosa de Dios, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no era creyente, Saulo no era creyente, pero aún así era un hombre temeroso de Dios, y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Con mayúscula, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Temblando delante de él y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Hoy en día el hombre no tiembla ni tiene temor delante de Dios. Más bien en esa caricatura de teología, es Dios quien debe temblar delante del hombre. Es Dios quien está en la mano del hombre. Pero en la Biblia, hermanos, eres tú que estás en las manos de Dios. Y si Él quiere te suelta y si Él quiere te agarra. Y si Él quiere te escoge y si Él quiere no te escoge. Ese es el Dios de la Biblia. Muchos hermanos ya no temblamos en la presencia de Dios ni tenemos temor a Dios. Este Saulo sí. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, dice el versículo 7, quedaron atónitos. Pararon atónitos, oyendo a la verdad, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esa voz poderosa habló a Saulo. Y saben una cosa, hermanos, Saulo nunca más fue el mismo. Saulo nunca más fue el mismo. Es tanto así que incluso su nombre cambió. ¿Cómo se llamó después? Pablo. Saulo nunca más fue el mismo. Esa gracia irresistible cambió a Saulo. El evangelio cambió a Saulo. Porque aquel que se encuentra con la gracia irresistible de Dios, aquel que se encuentra con Dios mismo, nunca más es el mismo, cambia indudablemente. Cambia indudablemente. Miren la vida de Pablo. Aquel hombre que perseguía a la iglesia pasó a ser perseguido por pertenecer a la iglesia. Cambia. El evangelio cambia. La pregunta aquí, hermanos, es
¿La gracia irresistible realmente cambió tu vida? Esa es la pregunta. ¿La gracia irresistible realmente cambió tu vida? ¿Estás seguro que la gracia irresistible actuó en tu vida? Pastor, ¿cómo puedo saber eso? Sencillo. Tus frutos. Mira a Saulo. Cambió al 100% completamente. No fue perfecto, pero cambió. Mira tu vida. Tú que te dices ser creyente, mira tu vida. La gracia irresistible cambió tu vida completamente. Está transformando tu vida. Está cambiando tu vida. Ya no eres el mismo. Si no es así, hermanos, realmente la gracia irresistible de Dios, el llamado eficaz, nunca fue para ti. Debes examinar tu vida. Porque aunque vengas a la iglesia bíblica Sola Escritura, si no hay un cambio en tu vida, quizá nunca el Señor te llamó eficazmente. Así que es importante examinar nuestros corazones. Saulo nunca más fue el mismo. ¿Recuerdas a Saulo en Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8, 9? Un pasaje que me encanta. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Yo era el mejor de todos, pero las he estimado como pérdida. ¿Por qué, Pablo? Por amor de Cristo. Y es más, le dice Pablo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que esté separado de Cristo, para mí es basura, excremento, es caca. Cambió tanto la vida de Pablo, hermanos, de Saulo, que realmente se notó en su vida. Esa es la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Cambió realmente tu vida? ¿La gracia irresistible cambió tu vida? El Señor, el Evangelio cambió tu vida. Tú puedes decir como Pablo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Hoy son basura. O es que hay cosas que todavía te aferran. Hay cosas que todavía estás coqueteando con cosas como el pecado, el mundo, la vanagloria. Pastor, ¿cómo puedo saber esto? Sencillo, hermano. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus pasiones? Tus anhelos. ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu pasión máxima? ¿Qué es lo que corre por tus venas? Si no es Cristo, si no es su palabra, si no es la iglesia, si no es el evangelio, hermano, hermana, la gracia de Dios no te alcanzó. Esa gracia irresistible no te alcanzó. Si tú no puedes decir todo separado de Cristo para mí es basura, excremento, el Señor no te alcanzó. Pastor, ¿por qué es tan fuerte? Es que ese es el evangelio, hermanos. Me gustaría decirles, Dios tiene un plan maravilloso, Dios les ama, pero no es así el evangelio. El evangelio debe confrontar sus vidas. Sí hay esperanza en Cristo. Lo único que ustedes deben hacer es arrepentirse y creer en Él. Nada más. Hay esperanza en Cristo. Por eso vino Él a morir en la cruz, para salvarte de tus pecados. Pero no puedo engañarte, no puedo decirte algo que no es. Y no puedo hacer una caricatura de Dios desde este púlpito. Y Dios nos libre de aquello. Cambió Saulo completamente, hasta su nombre ahora se llama Pablo. Ese hombre que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. De los 29 libros, 3/4 partes son de su autoría. De aquel hombre que murió decapitado, como hemos visto en 2 Timoteo. Nunca más fue el mismo. La pregunta es, ¿el evangelio cambió tu vida? ¿Esta gracia irresistible cambió tu vida? Porque es fácil, hermanos, venir a la iglesia y aparentar algo. Y la exhortación también va para mí. Hechos capítulo 16, versículo 14. Y este es un ejemplo para las mujeres.
Entonces dice en Hechos capítulo 16, versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Eso quiere decir que era una judía temerosa del Señor, a sus costumbres, pegada a sus costumbres. Estaba oyendo lo que Pablo estaba predicando, ¿verdad? Estaba oyendo lo que Pablo estaba predicando, porque el oír viene, o la fe viene por él, y el oír por la palabra de Dios. Eso estaba pasando con Lidia. Estaba siendo expuesta a la palabra de Dios. Por eso lo que nosotros hacemos desde este púlpito es exponer la palabra de Dios. No hacemos un show aquí con mimos, dramas, por esa razón. Porque creemos en la gracia irresistible de Dios. Si Dios escogió a esa persona, Dios va a llamarlo con su gracia irresistible, exponiéndolo a la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Estaba oyendo y el Señor, miren, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a Pablo o a lo que Pablo decía. Ella dijo: yo quiero recibir a Cristo. No, ¿verdad? ¿O está eso en el texto? No. No dijo: yo quiero recibir a Cristo, Pablo. No. El Señor abrió su corazón. Y cuando el Señor abrió su corazón, le hizo una cirugía, cambió su corazón de piedra por uno de carne, lo resucitó, renació nuevamente. Entonces ella dijo: ahora sí quiero recibir a Cristo. Pero primero Dios debe obrar. Y es lo que hizo contigo y es lo que hizo conmigo. Es Dios haciendo la obra, llamándonos eficazmente. Y esto en teología, el llamado eficaz se llama la regeneración. Pregunta: ¿qué va primero, la regeneración o la fe? Allá las hermanas, ¿qué va primero, la fe o la regeneración? Hermanas, fuerte, a una sola voz. ¿La regeneración o la fe en este lado? La regeneración, nunca la fe. Nadie puede tener fe porque está muerto en sus delitos y pecados. Primero Dios debe regenerarnos, llamarnos eficazmente, cambiar el corazón de piedra por uno de carne. A esto en teología se llama regeneración, y es una regeneración monergista. Mono quiere decir uno, ergos, obra. El que obra solamente es Dios. Tú no das nada a Dios. Lo único que puedes traer a Dios es tu pecado. Es una obra completa de Dios. Por eso Él se lleva toda la gloria. Una regeneración monergista, no sinergista. Monergista. Dios se lleva toda la gloria. Fue el Espíritu Santo quien abrió el corazón de Lidia. Fue el Espíritu Santo quien abrió tu corazón. Fue el Espíritu Santo quien abrió el corazón de todos los creyentes en el pasado. Y es el Espíritu Santo quien va a abrir tu corazón, mi amigo, mi amiga, que estás aquí presente el día de hoy. Es el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio que te va a hacer dar cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados, que necesitas un poderoso Salvador y que has sido escogido desde antes de la fundación del mundo y que Cristo vino a morir por tus pecados, y entonces Él te llamará eficazmente para que seas salvo o salva. Y si ese es tu caso, mi querido amigo o amiga, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él y Él te llamará. Ahora o quizá al finalizar el sermón. Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. La voz poderosa de Dios. Dijo Dios: sea la luz, y la luz ex nihilo, de la nada fue hecho. La voz poderosa de Dios, la voz irresistible de Dios. Él dijo y las cosas se hacen. Él habla y las cosas se hacen. Él dice y las cosas se hacen. La luz fue hecha con la voz poderosa de Dios.
esa misma voz actuó en Lázaro, la misma voz actuó en Lidia y esa misma voz va a actuar en nosotros al resucitar de los muertos que estábamos en el momento de nuestra conversión o regeneración. Esa misma voz poderosa. Imagínense a la luz, decía un predicador, cuando Dios dijo, sea la luz. Imagínense a la luz de la nada diciendo a Dios, Dios, disculpa, pero ahora no tengo tiempo. ¿Es posible eso? No. Dios es Dios. ¿Se dan cuenta cómo han caricaturizado a Dios? Ese Dios que está tocando la puerta de tu corazón y está diciendo, ábreme por favor, incluso llorando, ábreme, quiero estar contigo y cenar contigo. Eso es una caricatura de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice y se hace. Sea la luz y la luz fue hecha. Sean estos árboles y los árboles fueron hechos. Divídase y se dividieron. Hágase esto y así va a ser. Según la operación de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios, esa misma fuerza poderosa actúa en el impío, en el incrédulo, llamándolo eficazmente, efectivamente, eficientemente para la salvación. Él habla y es hecho. Él dice y es hecho. Las cosas vienen a ser por su voz poderosa y por su poder intrínseco. El mejor ejemplo, obviamente, es Cristo. Hermanos, ni la muerte misma pudo resistirse a la voz poderosa de Dios. ¿Puedes ver esto? Ni la muerte misma pudo resistirse a la voz poderosa de Dios. Ni la muerte misma. Porque resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a la diestra de Dios Padre. Nos resucita a nosotros. Ni la muerte misma puede resistir a la voz poderosa de Dios. Esa voz irresistible. Ese llamamiento eficaz y eficiente y efectivo. Miren en este ejemplo, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al barco de los tributos públicos, y le dijo, Leví, sígueme. Y dándolo todo y dejándolo todo, se levantó y le siguió. El llamado eficaz, la gracia irresistible, esa voz poderosa dijo y se hizo. Nuestro Dios, dice el Salmo 115:3, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Por qué? Es Dios. Ese Dios de caricatura es un Dios hecho a la imagen y semejanza, que no es el Dios de la Biblia. Isaías 46:10, que anuncia el porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, fue hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que yo quiero. ¿Ves? Dios va a hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, a la hora que Él quiere, a la forma que Él quiere. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que está ahí llorando, esperando que tú le abras la puerta de tu corazón. Ese Dios no es de la Biblia. Ese Dios no es de la Biblia. El Dios soberano hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Por eso es Dios, por eso es el Rey, por eso es soberano, omnipotente, omnisciente. Por eso es distinto a nosotros, inmanente y trascendente. Si Él quiere, resucita a Lázaro, y si Él quiere, no lo hace. ¿Sí? ¿Han escuchado esta frase? Dios es un caballero y Él te pide permiso para entrar en tu corazón. Él respeta mi libre albedrío. Él respeta mi decisión. Dios no es un violador. ¿Han escuchado esa frase? Esa frase es hecha por los que han caricaturizado a Dios. Dios es un caballero y está tocando la puerta de tu corazón. Si tú le abres, le dejas entrar, cenará contigo, estará contigo. Pero si tú no le abres, Dios está llorando allá afuera, esperando que tú le abras. Ese Dios es el Dios de la caricatura.
No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es poderoso, omnisciente, soberano. Y si Él quiere, tumba la puerta y entra. Y gracias a Dios por eso. Porque si Él esperaría que nosotros abriésemos la puerta, yo creo que nadie abriría. Empezando por mi persona. A esa voz poderosa no pudo resistir ni siquiera la muerte. Porque Él dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Él dijo: Roberto, ven fuera, y Roberto salió. Él dijo: Mario, sal fuera, y Mario salió. Nadie puede resistir la voz poderosa de Dios, porque es irresistible, porque Dios mismo es irresistible. Qué maravillosa gracia, hermanos. Qué maravillosa gracia irresistible. Qué maravilloso llamamiento eficaz. Vino Jesús a dar, más alto que los cielos, más hondo que el mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Esa es la maravillosa gracia irresistible de Jesús. Inefable es este don, inmensurable cual mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad, y por su gracia irresistible y su llamamiento eficaz. ¿Cuán agradecido estás, hermano, por esto? ¿Se puede ver esto en tu vida? En unos momentos vamos a participar de la cena. Y solo van a participar aquellos que han sido llamados eficazmente, efectivamente y eficientemente. Aquellos que han sido regenerados, creyentes verdaderos. Oremos, hermanos, para que esa gracia efectiva sea efectiva para nosotros en primer lugar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Y esperemos siempre, Señor, en tu Espíritu Santo, que tú puedas transformar la vida de aquí, de los hermanos que están acá, de los amigos que posiblemente nos visitan. Llámalo, Señor, con ese llamado eficaz, con esa gracia irresistible. Pero también queremos pedirte, Señor, como aquellos dos jóvenes camino a Emaús, cuando Jesús les explicaba, cuando tú les explicabas tu palabra, Señor, que su corazón ardía por ti. De la misma manera, Señor, que los que hemos sido llamados eficazmente podamos evidenciar que nuestro corazón arde por tu palabra, arde de pasión por ti, Señor. Que no solamente sea el venir una vez a la semana, sino que nuestra vida completa esté entregada a ti. Y evidenciemos que realmente hemos sido llamados eficazmente, eficientemente y efectivamente. Que tu gracia irresistible pueda verse, mostrarse en nuestra vida y en el diario vivir, Señor. Como esos dos jóvenes, nuestro corazón al escuchar tu palabra pueda arder de pasión por Cristo Jesús. Y si no es así, Señor, examina nuestras vidas. Si estamos gastando tiempo y dinero y muchas otras cosas más, quizá en cosas de este mundo, en la vanagloria de esta vida, y no tenemos siquiera el deseo de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de conocerte más, pueda, Señor, tú ayudarnos. Danos fe y arrepentimiento. Regenera nuestras vidas, Señor, si es necesario. Dejamos en tus manos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén.